Buenas. Hola, hola, buenas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Rodrigo, ¿cómo es eso de oficial? Ya cambio, es que me entra automático por mi canal de YouTube, por eso. Ahora yo cambio el nombre. Ah, ok, ok. No, tranquilo. Ya sé que eres un estudiante recurrente, no es tan necesario que cambies, pero me llamó la atención que saliera oficial. Claro, no es por mi canal, como está asociada, el Zoom está asociado a Google, entonces sale automáticamente oficial, por eso. Ok. Hay muy poca gente hoy. En principio yo no suspendí la clase. Qué raro. Vamos a esperar un ratito más. Supongo que dentro de un rato deben empezar a entrar. Si aquí ya entró una persona más. Bueno, es un día de batalla contra los mosquitos. Yo voy a tener ya como 50 mosquitos asesinados el día de hoy. Sí, una invasión de mosquitos. Sí, sí. Yo les había comentado el otro día de adoptar un gato como mascota. Me lo estoy pensando. Capaz cambie la idea por una rana. Mirá, una mascota de rana. Fa, Y qué así por lo bueno. menos comen los mosquitos, ¿no? Claro, eso es cierto. 51. Acabo de matar a otro. Bueno, a ver, seguimos esperando un poquito más. Que quiero tener el quórum habitual porque hay anuncios que hacer hoy. Sí, anuncios muy importantes. Entonces, bueno, lo otro que puedo hacer es tirarlo a mitad de clase o al final. Es sobre el parcial, ¿ok? Es que hace como una hora llegaron fechas tentativas y bueno, lo más probable es que esa fecha tentativa sea definitiva. Porque es una fecha tentativa, un bloque de horario que te dan y es como que si lo quieres cambiar, hay hasta el día de hoy para hacerlo, pero no, la fecha y la hora que dieron me gustó bastante, creo que ustedes también. Les va a gustar cuando les diga, entonces bueno, en principio yo no haría ningún cambio. Bien, perfecto. Bueno, de última, capaz que lo puede decir a mediados de clase, capaz. No, sí, lo puedo decir ahora que, bueno, hay un poquito más gente, igual esa información va para el EVA, ¿ok? En el EVA voy a crear una pestaña llamada primer parcial, donde va a aparecer toda la información. Bien, Así que perfecto. quiero reunirme esta semana con Alejo para afinar unos detalles más. Y bueno, estaba esperando también que me llegara una fecha tentativa y eso ocurrió hoy. Y el número de inscriptos al curso, que está por encima de las 500 personas, entonces seguramente hayan alrededor de 500 personas para dar el primer parcial. Entonces, bueno, es Exacto. información que poco a poco me ha ido llegando. Pero bueno, les comento, la fecha tentativa del primer parcial es el sábado 15 de mayo, ¿ok? Nos dieron el sábado 15 de mayo, turno matutino. Y dentro del turno matutino, el profesor responsable, es decir, este servidor, tiene que escoger un horario, ¿ok? Entonces, como el turno matutino no suele pasar de las 12:30, según entiendo, yo escogí de 9 a 12, ¿ok? Un parcial de 3 horas, como es habitual. Y bueno, empezaría a las 9
de la mañana y culminaría al mediodía, a las 12. ¿Sí? Está Bien, bastante perfecto. bueno el 15 de mayo porque eso quiere decir que dentro de todo el periodo de parciales nos tocó el último día. Eso es bueno porque tienen tiempo para preparar y las clases de consulta las vamos a poder dar con mucha comodidad. Ok, de hecho estoy pensando incluso, dependiendo si no esté muy atareado con la preparación del mismo parcial, pero a lo mejor les doy, perdón, 2 clases de consulta, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, esta información va a aparecer en el EVA, por supuesto, en una pestaña exclusiva para el primer parcial, pero resumiendo, sábado 15 de mayo, de 9 a 12, ¿ok? 3 horas. Ya les he comentado que iba a ser de múltiple opción. A lo mejor no es todo múltiple opción, sino un 90%, y de repente alguna que otra pregunta por allí que sea de respuesta corta, es decir, que les aparece una caja y ustedes meten la respuesta allí. Pero más allá de eso, el formato sería ese estilo. No les sé decir con seguridad si todas las preguntas serían de MO porque, bueno, el equipo docente todavía está preparando. Ok, ya me han llegado algunas, ya yo estoy diseñando las mías también, pero faltan algunas preguntas aún por llegar. Sí, entonces, bueno. Pero Acabaste de bueno, matar el por mosquito número 52. no, se me escapó. Ahora sí lo maté, 52. Este, bueno, decidimos para esta ocasión no hacer desarrollo, ¿sí? Porque hay bastantes estudiantes, hay más de 500 y bueno, logísticamente hacer un desarrollo en esas condiciones es complicado. Se podría hacer, pero ¿cuál es el problema? Que como somos pocos docentes, apenas 6, tardaríamos demasiado tiempo en corregir y capaz no tendríamos las notas para la fecha que se nos exige. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces, bueno, capaz para el segundo parcial sí incluyamos algunas preguntas de desarrollo, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque en el segundo parcial suele haber menos gente dando la prueba. No porque los vayamos a tirar a matar en el primer parcial, ¿no? Nada de eso, sino que estadísticamente es menos gente la que da el segundo parcial. Bien. Dime, Paula, que tienes la mano allí levantada. A ver. Sí, tenía una consulta. ¿No hay como un periodo ahí en donde hay clases y a la vez parciales? No, Tipo, no se iba. generalmente en el periodo de parciales no hay clases. Ah, No, pensé que como por el tema de la pandemia y eso había quedado medio apretado y capaz algún día había clases, pero está. Bueno, si a mí me falta algo de contenido o algún profesor, algo de contenido por cubrir, sí, se podría considerar. Lo que pasa es que en esos días las salas Zoom seguramente estén ocupadas para los parciales. Entonces, bueno, si hace falta usarlas, habría que requerir una programación adicional. Pero bueno, en principio vamos a tratar de que la materia que va para el primer parcial sea la que se cubra hasta el 30 de abril, ¿ok? Lo que sí hay son clases de consulta en paralelo con los parciales. Sí, en Ah, general. genial, gracias. Vamos a tratar de que sea como de costumbre y si hay que dar algo de clases más porque falta algo por allí por cubrir, bueno, se hace. Bien. Hablando de cosas por cubrir, a mí me había faltado un cachito del tema de series, ¿sí? No es mucho lo que faltaba. Ya habíamos hablado de series alternantes, es decir, aquellas series que no necesariamente son de términos positivos. Hay una cantidad de términos positivos y negativos en estas series, pero el signo va alternando, ¿sí? Es decir, son series que tienen la forma -1 elevado a la n-1 por a sub n, donde sub n es una sucesión de términos no negativos. Bien, entonces para ese tipo de series habíamos estudiado un criterio de convergencia. El criterio de Leibniz, que les decía que si tiene una serie de esa forma, donde esa sucesión a sub n es monótona decreciente y converge a cero, entonces la serie alternante va a ser convergente. ¿Ok?
ese criterio lo usamos, por ejemplo, para probar que la serie armónica alternante era convergente, ¿sí? A pesar de que la armónica no lo fuese. Entonces, bueno, estaba eso. También vimos un ejemplo donde el criterio de Leibniz no se podía aplicar. De hecho, era un ejemplo de una serie divergente y nos dimos cuenta de la divergencia mediante el estudio del término general, ¿sí? A dónde se iba el término general. Entonces, bien, ¿qué nos falta por cubrir de series que no necesariamente son de términos no negativos? Bueno, algo que se llama convergencia condicional, ¿ok? La definición es muy sencilla. La puse aquí por adelantado. Les damos una serie cualquiera, a sub n puede ser positivo, negativo, cero, ¿sí? Eso no importa. Uno va a decir que la serie es absolutamente convergente si la serie formada por los valores absolutos del término enésimo es una serie convergente, ¿ok? Por eso es absolutamente, por esta expresión de acá, ¿sí? Y una serie es condicionalmente convergente. Aquí me faltó subrayar. Si la serie converge, pero no converge absolutamente, ¿ok? Por ejemplo, yo les había adelantado algo en la clase anterior, esta serie de acá que probamos que era convergente mediante el criterio de Leibniz, ¿sí? ¿Por qué es condicionalmente convergente? Bueno, porque la serie converge, pero la serie de valores absolutos de esa serie no es convergente. ¿Por qué? ¿Quién es la serie de valores absolutos de la serie armónica? Armónica alternante, bueno, la serie armónica, ¿sí? Aquí. Si toman el valor absoluto del término enésimo, como 1 entre n siempre es positivo, entonces esta serie se convierte en la serie armónica que estudiamos al principio, ¿sí? Y esa serie sabemos que diverge, ¿sí? Entonces, la serie con valores absolutos en los términos diverge, la serie original converge, entonces allí se tiene convergencia condicional, ¿ok? Otra manera de interpretar esto es que una serie convergente no necesariamente es absolutamente convergente, ¿ok? Pero lo que sí es importante, y esto es un nuevo criterio de convergencia, es que si ustedes tienen una serie absolutamente convergente, entonces la serie va a ser convergente, ¿sí? Es decir, la convergencia absoluta implica la convergencia. Y esa es justamente la proposición que les puse acá. Toda serie absolutamente convergente es convergente. Y la manera de mostrarlo es muy sencillo. Se usan todos los criterios, bueno, todos no, pero parte de los criterios que vimos anteriormente, ¿sí? Mediante un pequeño truquito. Bien. Entonces, bueno, vamos a suponer acá en esta prueba que la serie de A sub n es una serie absolutamente convergente, ¿sí? Y para probar que esa serie converge, repito, todavía no sabemos que converge, lo que sabemos es por hipótesis que la serie es absolutamente convergente. ¿Bien? ¿Cómo probamos que converge? Bueno, vamos a usar una serie auxiliar. La serie auxiliar, en este caso la llamamos la serie de los B sub n, donde el término B sub n lo vamos a definir como A sub n más valor absoluto de A sub n. ¿Ok? Entonces, fíjense, esta es una serie de términos no negativos. Entonces, todos los criterios de convergencia que vimos antes se lo podemos aplicar a esa serie. ¿Por qué es de términos no negativos? Bueno, porque miren cómo se define esto. A sub n más el valor absoluto del mismo sub n. Entonces, pueden pasar dos cosas, ¿sí? Que la sub n sea mayor o igual a 0 o que sea menor que 0. Si la sub n es mayor o igual a 0, esta suma que está acá se convierte en A sub n más A sub n. Y entonces me queda 2 veces A sub n. ¿Sí? Que es lo que puse acá abajo. Puse que esto es igual a 2 veces A sub n cuando A sub n es mayor o igual a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando el signo de A sub n es negativo? Entonces, el valor absoluto, ¿quién es? Menos A sub n. Entonces, en ese caso, esto me queda
A sub n menos A sub n se cancelan, da 0. Entonces Bn es 0 cuando la sub n es negativo. ¿Sí? Entonces no importa el signo A sub n para la siguiente desigualdad. ¿Sí? Fíjense que esto que está acá siempre es mayor o igual a 0 y esto que está acá, bueno, es 0. ¿Sí? Entonces B sub n siempre es mayor o igual a 0. Pero a su vez B sub n para cualquiera que sea n siempre es menor o igual que 2 veces el valor absoluto de A sub n. ¿Por qué es importante esa desigualdad? Bueno, esta serie auxiliar yo quiero ver que converge. ¿Por qué me interesa que esa serie converja? Porque la convergencia de esa serie implica la convergencia de la serie a n. ¿Sí? Porque fíjense, si esta serie converge, yo sé además que la serie de valores absolutos converge. Entonces, si yo resto esta con la serie de valores absolutos, me queda la serie original, la de AN, y esa va a ser convergente por la linealidad de la convergencia, ¿ok? Pero antes de que detallemos eso mejor, lo que quiero que me sigan es que es importante probar que esta converge primero, ¿sí? Y lo que estamos haciendo acá es comparar por algo que sabemos que es convergente, en este caso la serie de valores absolutos, ¿sí? Esta serie sabemos que es convergente por hipótesis, entonces por la homogeneidad de la convergencia, si yo multiplico cada término por 2, eso sigue siendo convergente. ¿Y por qué lo multiplico por 2? Bueno, porque es lo que tengo acá arriba en la desigualdad, ¿ok? Entonces, tengo esta desigualdad donde la serie correspondiente a este término general converge. Entonces, como tanto esta como esta son series de términos no negativos, entonces al ser la serie asociada a este término convergente, la serie de los B sub n va a ser convergente también, ¿sí? Esto que pongo acá menor que infinito, recuerden, eso es una notación para abreviar el decir que la serie converge, ¿ok? Simplemente para escribir un poquito más corto. Entonces, bueno, acá tenemos que la serie de los B sub n converge, la que está definida de esta forma. Bien. Es decir, esta serie, con término general, AN más valor absoluto de AN, es una serie convergente, ¿sí? Esto converge. Entonces, si yo resto dos series convergentes, el resultado es una serie convergente. Pero ¿quién es la resta de esto con esto? Bueno, es justamente la serie AN, de la cual queríamos probar la convergencia, ¿sí? Entonces, la convergencia absoluta implica convergencia común y corriente, ¿no? Por decirle de alguna manera. Pero no solo eso, uno puede decir más, ¿sí? Y es esto. Yo puedo acotar el valor al que la serie converge mediante esta desigualdad, ¿sí? El valor absoluto del valor al que converge esta serie va a ser menor o igual al valor al que converge la serie de valores absolutos, ¿sí? Esa desigualdad es sencilla de probar. ¿Por qué? ¿Cómo sería esa demostración? Bueno, muy sencillo. Ustedes tienen lo que tiene que hacer es considerar la sucesión de sumas parciales. ¿Sí? Toman el valor absoluto de eso. Luego aplican la desigualdad triangular. Bien. Entonces, a ver, bueno, vamos a ponerlo por acá. El valor absoluto del término enésimo de la asociación de sumas parciales es menor o igual que el término enésimo de la sucesión de sumas parciales de esta serie. ¿Okay? Entonces, como sé que tanto esta serie como esta convergen, lo que puedo hacer acá en esta desigualdad es tomar el límite y me queda justamente esa desigualdad que está allí. ¿Ok? A ver, que llegó una pregunta por acá.
Así es, un 2. ¿Ok? Porque en el caso donde la n es mayor o igual a 0, se van estas barritas y me queda an más an, 2 veces an. Bien, bueno, les pregunto, a ver, llegó otra pregunta por acá. Les iba a preguntar si tenían preguntas. La última propiedad, esa se cumple solo si las series convergen. Sí, Paula, esto lo estamos haciendo siempre y cuando la serie sea convergente, ¿ok? Para series divergentes, a ver, pudiera darse el caso, por ejemplo, en que tuvieses una serie condicionalmente convergente, ¿ok? Entonces, en ese caso, esto te da un número real, ¿bien? Pero como la serie es condicionalmente convergente, entonces esta serie que está acá a la derecha sería divergente, pero es una serie de términos no negativos, y cuando esas series divergen, como todos los términos son mayores o iguales a 0, tiene que diverger a infinito, ¿sí? No tiene otra salida. Recuerden que en este caso, para series de términos no negativos, la sucesión de sumas parciales es monótona creciente, ¿ok? Entonces, cuando diverge, esto lo hace a más infinito. Entonces, en ese caso te quedaría un número real menor o igual a más infinito. Y, bueno, sí, infinito es más grande que cualquier número real. Formalmente no está bien escribir esto menor o igual a más infinito, ¿sí? Porque ese menor o igual es una comparación entre números, y allí estaríamos comparando un número, que es esto, con algo que no es un número, sino es un símbolo para denotar cierto tipo de límite, ¿sí? El más infinito. Pero bueno, en ese caso, inclusive, si nos permitimos ese abuso de notación, la desigualdad no te dice nada interesante realmente. Tienes algo finito votado por infinito. Bueno, sí, eso ya lo sabíamos, ¿ok? Entonces, bueno, la moraleja es que la desigualdad, sí, solamente lo pueden usar cuando tienen convergencia absoluta. Si no, no. Pregunto, ¿se entendió esto? ¿Alguna consulta? Por ahora se entendió. Por ahora, bien. Bueno, yo voy a hacer una pausa de agua. Y bueno, voy a colocar un resultado más. No lo voy a mostrar, ¿ok? Se los dejo de tarea. Es muy sencillo. Simplemente para cerrar, para dar un par de propiedades más de convergencia absoluta. Y la cuestión es que la convergencia absoluta hereda la linealidad de convergencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Lo siguiente. Vamos a considerar dos series absolutamente convergentes. Bien, entonces, la suma de ellas también es absolutamente convergente. $53. Eso, 53. Bien. Más. Y esto, si
toman cualquier escalar y lo multiplican por n, eso también es absolutamente convergente. Bien. Demostración, ejercicio. ¿Sí? Se los dejo para que lo piensen. Simplemente aplicar criterios de convergencia que uno ya conoce. Muy bien. Entonces, bueno, con eso cerraríamos el tema de series. Si no hay más preguntas, yo voy a ir borrando esto. ¿Ok? Mira que hay otro. 54. Creo que al final de la clase vamos a llegar a 100. 100 mosquitos. Fácilmente. No, con los mosquitos que hay hoy es impresionante. No, en serio, me urge tener una rana porque necesito un ayudante para que yo pueda dar la clase tranquilo mientras la rana se va comiendo los bichos. Todos los mosquitos, claro. Bueno, tema nuevo. No tengo espiral acá, Cintia, lo lamento. Tema nuevo, integrales impropias, ¿sí? ¿Qué son las integrales impropias? Bueno, el nombre ciertamente indica que son algún tipo de integrales, ¿ok? Pero para poder entender que es una integral impropia, vamos a repasar un poquito qué hacíamos nosotros cuando integrábamos, ¿sí? ¿Qué situación teníamos en el curso anterior? Bueno, se nos daba una función de variable real. Sí, vamos a llamarla f. La estoy dibujando continua, aunque no necesariamente tenía por qué ser continua, lo que se nos pedía es que fuese acotada, ¿sí? Y bueno, consideramos esa función restringida a cierto intervalo cerrado, ¿ok? Entonces, bueno, uno estudiaba algo que era la integral definida de esa función sobre ese intervalo, ¿ok? Sí, recuerden que era este simbolito. Sí, bueno, y uno lo calculaba como cierto límite de un tipo de sumas que se conocían como sumas de Riemann, ¿ok? Había veces que ese límite existía, otras que no. Y cuando existía, uno decía que la función era integrable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las funciones continuas siempre eran funciones integrales Riemann, ¿ok? Entonces, bueno, una cosa muy importante que se recalcaba en el curso anterior es que la función tenía que ser acotada, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no es acotada? Vamos a suponer, por ejemplo, esta función. La función 1 entre x. Si yo considero 1 entre x en el intervalo 0, 1, allí la función no es acotada. Pero la pregunta de calcular el área bajo la curva en ese intervalo, en principio
me la puedo hacer, ¿sí? ¿Será que es posible determinar esta área? ¿Sí? Es decir, estamos extendiendo un poco más el problema que estamos estudiando aquí. Bien. Esa es una situación, quitar la restricción de que la función sea acotada sobre el intervalo cerrado. Ajá, intervalo cerrado. Tengo que integrar siempre sobre un intervalo cerrado. No podría integrar sobre dominios más grandes. Y bueno, ese es otro tipo de problemas que abordan las integrales impropias, ¿sí? Otra cosa que se considera es, en lugar de pararnos en B y tener un intervalo cerrado sobre el cual vamos a integrar, simplemente hacemos B tender a infinito. ¿Sí? Es decir, suponiendo que, por ejemplo, la función f está definida en todos los reales positivos, si yo ahora lo hago irse al infinito, yo me puedo hacer esta otra pregunta: ¿será que puedo calcular toda el área rayada, esa área infinita? Acá tengo una área infinita que va desde el punto A hasta el infinito a mi derecha, ¿sí? Acá también tengo área infinita, solo que al no ser una función acotada, esa área infinita se va hasta arriba, ¿ok? No puedo dibujarla toda por cuestiones de espacio. Entonces, bueno, en este caso, en el curso anterior calculábamos áreas finitas, ¿sí? Mediante varios métodos, ya sea directamente por sumas de Riemann o para cierto tipo de funciones usando el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Es decir, hallando una primitiva de la función f para poder calcular esa área. Bien, pero ahora tengo dos áreas infinitas, ¿sí? Dos regiones infinitas, mejor dicho. ¿Será que esas regiones infinitas tienen área finita o infinita? ¿Ok? Es una pregunta que se resuelve mediante las integrales impropias. Y fíjense que hay cierta analogía con el tema de series. En el tema de series tenemos una suma infinita de términos. En principio pensábamos que esa suma a lo mejor da infinito si eran términos positivos, digámoslo así, guiándonos por la intuición, pero vimos que no puede tener una suma de infinitos términos positivos que dé una cantidad finita, ¿sí? Por ejemplo, lo que vimos en la paradoja de Zenón. Bueno, algo va a pasar acá también. Pueden haber regiones del plano infinitas que tengan área finita, ¿sí? Y esas áreas se pueden calcular mediante una integral impropia o simplemente hay casos donde no vamos a tener las herramientas para calcular dichas áreas, pero donde sí podamos garantizar por lo menos que esas áreas son finitas, ¿ok? El tipo de regiones infinitas en el plano para las cuales se van a calcular ese tipo de áreas son estas que están acá, es decir, intervalos de esta forma. Tomo un número real y considero todos los reales a la derecha. Y regiones de este otro tipo, ¿sí? Integrales de funciones que no están acotadas. ¿Ok? Esos dos tipos de situaciones las ataca esta herramienta que se llaman integrales impropias. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo se definen? No es tan difícil. De hecho, ustedes ya han visto de manera indirecta la definición en el curso anterior cuando estudiaron, por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a recordar, vamos a presentar la definición integral impropia, que van a ser de dos tipos, ¿ok? Vamos a concentrarnos hoy y la mitad de la clase que viene en estudiar este problema, ¿ok? Este problema corresponde a un tipo de integrales impropias que se denomina integral impropia de primera especie, ¿sí? Este otro tipo,
que lo estudiaremos el miércoles y jueves, es un tipo de integral impropia que, obvio, es de segunda especie. Y bueno, pueden haber situaciones donde tengan estos dos problemas combinados. Y en ese caso tienen lo que se llama una integral impropia mixta. ¿Ok? Por ejemplo, si acá vamos a calcular toda el área de la región que queda debajo de ese brazo de la hipérbola. ¿Sí? Esa sería una integral impropia mixta. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver. Vamos a empezar primero con este problema que es quizás el más sencillo de abordar porque tiene muchas cosas que se parecen a series, ¿sí? A lo que se vio con series. Entonces es más fácil arrancar por ahí. Luego estudiamos esto, que tampoco es que es difícil, ¿ok? Y el problema cuando uno tiene integrales impropias mixtas, lo que hace es descomponer esa integral en una de primera especie, una de segunda especie, y resuelve cada integral por separado, y ya está. ¿Ok? Entonces, a la larga, lo que uno estudia realmente son dos tipos de integrales impropias. ¿Bien? ¿En qué se diferencian las especies? En el tipo de región que vas a integrar, Sebastián. ¿Sí? Primera especie significa que uno de los límites de integración, o puede ser que los dos, se te vaya a más infinito. Pero siempre tu función sea acotada. ¿Sí? En segunda especie, la función que vas a integrar no necesariamente está acotada en el intervalo que estás considerando. Y mixto es simplemente, o tercera especie, hay gente que lo llama así también, gente medio rara. Mixto es que aparecen los dos tipos de integrales combinados en una sola. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a abordar primero las integrales de primera especie, es decir, cuando alguno de los límites de integración se va a infinito. Ojo, pudieran ser los dos también, pero todo eso lo vamos a ver poco a poco. ¿Sí? Entonces, bueno. Bueno, entonces ese término impropia es porque lo que vamos a estudiar no es una integral propiamente dicha, ¿sí? Va a ser un límite, de hecho. Las integrales impropias son cierto tipo de límites, ¿ok? O sea, no es una integral definida en el sentido que conocemos del curso anterior. Bien, entonces, vamos con la definición. Vamos a tomar una función definida en este intervalo que vale a más infinito. Y vamos a suponer que esa función es integrable en cualquier intervalo cerrado de la forma AB. ¿Ok? Para cualquier B que sea mayor o igual a A. ¿Sí? Es decir, si yo tomo el B por acá, la función va a ser integrable en ese intervalo cerrado, integrable según el sentido que estudiamos en el curso anterior, ¿sí? Que se pueda calcular la integral definida. Y no importa cuál B yo elija, siempre el área que me queda delimitada por ese intervalo cerrado y la función se puede calcular. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a definir una nueva función con ese mismo dominio de la siguiente manera. La función ya la conocen, ¿ok? Es la siguiente. F de B la definimos como la integral de A hasta B de la función f chiquita. ¿Sí? Recuerden, esa integral, esa función, mejor dicho, es la que les aparecía en el
teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Si esta f era integrable en cualquier intervalo cerrado B, entonces esta función f grande era continua y derivable, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes derivaban esto, lo que hacían era evaluar el integrando en el extremo superior del integral, ¿sí? Todo eso lo vieron. Entonces, bueno. A esta función uno le llama integral impropia de primera especie, que esa es la función que aparece en el teorema fundamental del cálculo, se le llama así. ¿Okay? Integral impropia de primera especie de f. ¿Sí? Nombre un poquito largo. ¿Qué es lo que pasa? Que uno usualmente cuando habla de integrales impropias, uno no se refiere siempre a esa función, ¿sí? Uno usualmente se refiere a un número que tiene que ver con otro tipo de símbolo. ¿Ok? Entonces, vamos a complementar esta definición para que eso que les acabo de decir se entienda mejor. Entonces, diremos que f converge si el límite cuando b tiende a más infinito de f de b existe y es finito. Y bueno, en el caso contrario, uno dice que diverge. Sí. ¿Qué quiere decir eso de convergencia? A ver. Bueno, sencillo. Ustedes definen esta función, ¿sí? F de b, calculan el límite cuando b tiende a más infinito. Bueno, que también lo pueden ver como el límite cuando b tiende a más infinito de hasta b de esta función. ¿Sí? Y esto, en el caso de que la integral sea convergente, eso da un número real. ¿Bien? Gráficamente, ¿qué quiere decir eso? Bueno, que uno tiene cierta función, ¿no? La función f. Uno calcula todas estas áreas para cualquier b. ¿Sí? Estas áreas les va a dar un número en función de b, entonces cuando tomen el límite de ese b, ¿qué están haciendo realmente? Bueno, están calculando toda el área que está bajo la curva y delimitada por el intervalo que va de a más infinito. ¿Okay? Entonces están calculando lo que vale el área de esa región infinita cuando toman ese límite. ¿Okay? Entonces, que ese límite converja, es decir, que de un número real, lo que quiere decir es eso justamente, que el área les da un numerito, o no les da más infinito, o no les da algo que no existe. ¿Ok? Y bueno, cuando uno tiene convergencia, este límite, uno, por simplificar, lo escribe de esta forma.
la integral de a hasta más infinito de f. Y normalmente cuando uno habla de integrales impropias, uno se refiere a este símbolo, ¿ok? Más que a esta función, ¿sí? Formalmente la integral impropia se define así, con esta función, y bueno, luego se estudia si converge o no. Pero en la práctica, y por comodidad, uno se refiere a la integral impropia de f de primera especie como esto, ¿ok? Independientemente de que converja o no, o sea, no va a haber lugar a confusión, ¿sí? Entonces sí, pueden hablar de integrales impropias ya sea refiriéndose a esto o a esto. Bien. Entonces, bueno, si se fijan, la definición es parecida a la de series, porque uno primero, ¿cómo define las series? Bueno, uno considera la sucesión de sumas parciales. En este caso, el análogo al SN sería esta señora que está aquí. ¿Sí? En la definición de series que hacían, tomaban el límite cuando N tiende a infinito de esto. Acaban de tomar el límite cuando B tiende a infinito de esto. ¿Sí? Y cuando tomaban ese límite, independientemente de que fuese convergente o divergente la serie, ustedes la denotaban de esta manera. ¿Sí? Entonces acá, el término general de la serie, quien está haciendo el papel de eso, es la función f pequeña. ¿Sí? La sucesión de sumas parciales, quien hace el rol esta vez, va a ser esta función f grande. ¿Sí? Y la convergencia, o este símbolo que está acá, se cambia por esto. ¿Sí? Hay cosas muy parecidas entre series e integrales de primera especie, pero van a haber sus diferencias también, que las vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación, pero les pregunto, ¿se entiende hasta ahora? Yo tengo una consulta. ¿Sí? ¿Se podría hacer la integral, ponerle de menos infinito hasta un número, o de menos infinito a más infinito o algo así? ¿O es tipo series, que es desde un valor a más infinito nomás? No, las de primera especie también cubren esos casos. Más tarde complementamos la definición, sí. Vamos a arrancar primero por acá, que se entienda este caso bien, y después colocamos los otros casos, ¿sí? Pero sí, también se va a estudiar eso. Genial, gracias. Por nada. En las notas les dejé un cuadrito que tiene la analogía de series con integrales impropias, ¿sí? Es más o menos esto que les conté, pero mucho más organizado, por supuesto. Que por cierto, a pesar de que, si bien en cierto sentido las series y las integrales de primera especie se parecen, guardan cierta analogía, no todo resultado de series es válido para integrales impropias, ¿ok? Entonces vamos a poner esta observación. ¿Sí? Por ejemplo, si uno tiene una función f, tal que esta integral impropia converge, supongan que está en esa situación, ¿ok? Tiene una función f para la cual esa integral impropia de primera especie converge. Esto no necesariamente implica que la función f tiene límite cero en el infinito, ¿ok?
Esto no implica que el límite cuando x tiende a más infinito de f de x es igual a 0. ¿Sí? Recuerden, cuando ustedes tenían una serie convergente, el término general tenía límite 0, ¿ok? Para integrales impropias eso no pasa. Si tiene una integral convergente, la función no necesariamente converge a 0 en el infinito. ¿Bien? Contraejemplo, piénsenlo ustedes. Recuerden que esta f no tiene por qué ser continua necesariamente, ¿sí? Hay gente que trata de pensar primero el contraejemplo colocando f continua, pero no pueden tomar una función que no necesariamente sea continua, capaz eso les ayuda a pensar el contraejemplo. Bien, hay varios contraejemplos de eso también, de hecho esto tampoco se cumple si uno impone que f sea continuo, ¿ok? Hay casos donde f es continua y el límite de la función sigue siendo diferente de 0 o no existe directamente, ¿ok? Sí van a haber casos muy específicos donde la convergencia del integral implica que el límite de f tiende a 0, pero eso lo vemos en un ratito. ¿Bien? Bueno, en un ratito no, ya sería para el miércoles. Pero son condiciones muy precisas que tienen que ocurrir para que se límite en el infinito de 0. De lo contrario, eso no vale en general, ¿ok? Entonces, ojo, porque sí pueden haber algunas diferencias. Lo que sí se van a aparecer muchos son los criterios de comparación, criterios de equivalentes, porque vamos a ver también criterios de convergencia para integrales impropias, ¿sí? Y hay algunos cuya formulación es muy parecida a lo que vimos para series. Tengo una consulta con respecto a esta propiedad que no se cumple, Ajá. porque yo vi los teóricos de OpenFink también y decía, o sea, dieron un argumento que me pareció bastante pertinente, ¿no? Porque si la integral impropia converge y tiene límite distinto de 0, entonces yo podría formar para un cierto, a una cierta distancia epsilon, un área que sea infinita. No sé si expresé cómo es el argumento. Un área infinita para una integral que converge a algo. O sea, que si tiene límite tendría que ser 0. Pero no me quedó claro, por eso mismo. A ver si te sigo. Lo que me estás diciendo es que si la integral converge y ese límite existe, entonces tiene que ser 0. Sí, exactamente. Y O, si es distinto de 0, tendría un rectángulo, por ejemplo, de área infinita claro. en algo que es un número cerrado, ¿no? Bueno, piensa en eso también, ¿ok? ¿Qué pasa si además le suman la condición de que el límite exista? Es decir, que sea un número real. Plantéenselo como ejercicio. ¿Bien? Porque para esto, los contraejemplos, yo tengo un par de contraejemplos en la cabeza. Uno donde la función es continua y otro donde no. Y para ese par de contraejemplos el límite no existe. ¿Ok? Claro, Entonces, eso me vendría muy bien ahora. Si está en la nota, lo leo en las notas. no, esa parte que comentaste no está en las notas. ¿Ok? De hecho, capaz alguien lo quiere exponer. Entonces, ¿qué pasa si la integral impropia de primera especie converge y este límite
pertenece a R. Entonces el amigo Ian sugiere que forzosamente ese límite tiene que dar 0. ¿Ok? Y creo que estabas mencionando ahí una especie de argumento por reducción al absurdo, ¿sí? Suponer que el límite no es 0 y construir un área infinita Sí, que exactamente. es relacionada con integral impropia de cierta forma. ¿Ok? Entonces, bueno, quien lo quiera agarrar, bienvenido. Y lo expone bien en clases, detallado, bla, bla, bla. Entonces, bueno, piénsenlo. Es divertido. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de integral impropia, ¿sí? Porque hemos hablado mucho de teoría, pero ¿cómo se calculan? Bueno, vamos a hacer dos, ¿ok? Dos ejemplos. Vamos a clasificar primero esta integral impropia. Integral de 0 a más infinito. El seno de x de x. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver si esa área se puede calcular, si da algo finito o si no. Entonces, bueno, recuerden, de momento no tenemos criterios de convergencia o no tenemos prácticamente nada, entonces hay que trabajar directamente con la definición, ¿sí? ¿Qué me dice la definición? Bueno, primero plantear esa función f grande, en este caso sería la integral de 0 a b de la función 0. Y luego me dice, bueno, estudie el límite de esa cosa cuando b tiende a infinito, ¿ok? Yo, bueno, ¿cómo estudio el límite de eso? Bueno, en este caso, podemos usar la herramienta de la regla de Barrow o segundo teorema fundamental del cálculo, como lo quieran llamar. La cuestión es que esta función tiene primitiva, entonces uno puede calcular la primitiva y tener cuánto vale esa integral definida en función de b mediante una expresión más sencilla, la cual se le puede calcular el límite cuando b tiende a infinito, ¿sí? Recuerden que la primitiva del seno, bueno, es muy sencillo, es menos coseno de x. ¿Cierto? Si ustedes derivan esto, les da esto. Entonces, bueno, ¿qué pasa si integra sobre AB? Bueno, esto lo tienen que evaluar en los extremos b y 0. Y esto les da 1 menos el coseno de b. Entonces, bueno, el límite, cuando b tiende a más infinito de f de b, no es otra cosa que el límite cuando b tiende a más infinito de quién, de esto, de 1, menos el coseno de b. ¿Sí? ¿Y ese límite cuánto da? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué pasa con el coseno cuando la variable se ve infinito? No existe, ¿no? No existe, es oscilante, ¿sí? Esto siempre va a estar entre menos 1 y 1, variando. Claro. No se va a quedar quieto. Entonces, bueno, esto no existe. Como eso no existe, esta integral diverge. Sí, que una integral impropia sea divergente significa que este cálculo da más infinito, menos infinito o que no existe.
¿Sí? Son las 3 posibilidades. Bueno, vamos a hacer un ejemplo un poquito más elaborado, ¿sí? Pregunto, ¿eso se entendió? Mientras voy borrando acá. Sí, se entendió. ¿Sí? Vale, perfecto. Sí, también. Bien. Vamos a hacer un ejemplo un poquito más elaborado, les decía. Así como hay series armónicas, hay integrales impropias armónicas. ¿Sí? La integral de 1 a más infinito de 1 sobre x a la s, diferencial de x, converge si s es mayor que 1 y diverge si s es menor o igual que 1. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para series pasaba algo muy parecido? ¿Ok? Entonces, bueno, para series aún no teníamos las herramientas para probar el caso de convergencia, si la memoria no me falla. Aquí sí tenemos más herramientas para mostrar eso. ¿Por qué? Bueno, porque a esto se le puede calcular su primitiva. ¿Sí? Entonces, una vez tenga la primitiva, sustituyo, hago el cálculo y ya está. Veo cuánto me da ese cálculo, dependiendo de si el S es mayor o estricto que 1 o menor o igual a 1. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de preocuparnos por estas dos posibilidades, vamos a ver primero quién es la función f grande en este caso y ver cuánto da. Entonces, bueno, nos plantea f de b, la integral de a hasta b, en este caso a es el extremo inferior que vale 1, b, y la función f pequeña es 1 sobre x a la s. Bien. Bueno, ¿y quién es la primitiva de 1 entre x a la s? Bueno, depende, ¿sí? Uno puede usar la regla de potencias para hallar primitivas siempre y cuando el s sea diferente de 1, ¿sí? Porque cuando s es 1 me queda 1 entre x y la primitiva de eso es el logaritmo de x. Bien, entonces, bueno, esto puede ser, por un lado, el logaritmo de x. Realmente el logaritmo de valor absoluto de x, pero recuerden que x es mayor o igual a 1 en este caso, entonces, bueno, lo pongo sin el valor absoluto. ¿Sí? Esto cuando s es diferente, cuando es igual a 1. Y bueno, cuando es diferente de 1, vamos a hacerlo acá aparte. Recuerden que esto lo pueden ver como la integral de x a la menos s, ¿sí? Y bueno, para ese tipo de integrales uno lo que hace es sumarle 1 al exponente y lo divide por ese exponente nuevo. ¿Sí? Es decir, esto es x a la 1 menos s sobre 1 menos s. Bien. Fíjense que el caso s igual a 1 no está incluido acá porque estaría dividiendo por 0. ¿Sí? Entonces ese caso es aparte, es el que tengo acá, en el que se obtiene el logaritmo. Bien. Por cierto que acá esto está evaluado entre 1 y b, y acá me queda esta primitiva. Evaluada entre 1 y b. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos. Vamos a bajar acá. F de b sería entonces, bueno, en el caso es igual a 1, tengo logaritmo de b menos logaritmo de 1. ¿Me siguen? Logaritmo de 1 es 0
Me queda solamente el logaritmo de b. ¿Ok? Y acá, bueno, simplemente evaluamos. Entonces me queda 1 partido por 1 menos s por b a la 1 menos s menos 1 a la 1 menos s, eso vale 1. Sí, entonces al final la función me dio eso. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Vale, perfecto. Entonces, bueno, a eso es más fácil sacar el límite, ciertamente. A continuar del lado izquierdo. Por cierto, estos problemas de integrales impropias, donde sale un parámetro por allí, son un clásico. ¿Okay? Entonces, si revisan parciales viejos, por ejemplo, es casi seguro que les va a salir un ejercicio de ese estilo. No este, porque bueno, este es un ejemplo súper clásico con el que uno arranca, pero cosas un poco más complicadas donde aparezca un parámetro, en este caso ese, o incluso 2, o hasta 3. Creo que en el primer parcial del semestre pasado salió uno que tiene 3 parámetros. Pero no es difícil, ¿ok? No se asusten tampoco. Ajá, entonces bueno, digamos a ver el límite de eso, ¿no? Bueno, si quieren hacemos el caso es igual a 1. En este caso, obviamente, logaritmo infinito son de infinito. Infinito positivo, ¿sí? A ver, ahí me están diciendo que la serie diverge cuando S es menor o igual a 1. Entonces, el caso es igual a 1 ya lo tenemos. Vamos a ver qué ocurre cuando S es menor estricto que 1. ¿Sí? Entonces, fíjense. Si S es menor estricto que 1, entonces 1 menos S es positivo. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo una variable tendiendo a infinito elevada a un exponente positivo? Pues se va a infinito. ¿Ok? Entonces esto, en este caso, o como en este caso, esto tiende a infinito, infinito menos 1, infinito, infinito partido por este número, 1 menos s es positivo, infinito por algo positivo es infinito. Vale, perfecto. Y bueno, falta estudiar qué ocurre cuando S es mayor estricto que 1. Sí, pero seguramente ya saben más o menos qué va a ocurrir. La expresión es la misma. 1 partido por 1 sobre S, B, 1 menos S, menos 1. En este caso tengo el B elevado a algo con signo negativo, ¿sí? Si una variable
tiende a más infinito y está elevada a algo con signo negativo, entonces ese límite se va a 0. ¿Okay? Entonces, en este caso, esto tiende a 0, 0 menos 1 menos 1, entonces esto al final da 1 sobre S menos 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, gráficamente, esa función tiene gráficas parecidas a la hipérbola 1 sobre x, que es lo que pasa, que si el S es más grande y positivo, entonces simplemente lo que va a ocurrir es que esto se va a pegar más al eje horizontal, ¿sí? Cuando es 1, tienen la hipérbola de toda la vida. Cuando queda ese S entre 0 y 1, es algo que se aleja un poquito del eje horizontal, pero sigue teniendo esta forma. Y cuando el S es negativo, entonces eso se convierte en una parábola, ¿sí? Porque 1 sobre x a la S con S negativo, por ejemplo, si S fuese menos 2, ¿sí? Entonces 1 sobre x menos 2, ¿quién es? X al cuadrado, ¿sí? Entonces con S negativo quedan las parábolas. Vamos a dibujar por acá si quieren. A ver, esto acá con S mayor que 0. Y acá con S menor que 0. Entonces, fíjense, en este caso estamos calculando esta área. Y bueno, gráficamente tiene sentido que esa área sea infinito, ¿no? Creo que lo que vimos acá haciendo los cálculos. Pero si el S está entre 0 y 1, también esta área sigue siendo infinita. La única manera de que esta área sea finita es con S siendo mayor estricto que 1. ¿Bien? Entonces, bueno, tenemos una región infinita con área finita, siempre y cuando estemos en este caso. Por ejemplo, la integral impropia de 1 infinito de 1 sobre x cuadrado, esa curva determina una región infinita con área finita. ¿Sí? Esas cosas que en principio si uno las ve sin tener idea de lo que es un límite les parece un poco absurdas. Pero no, tienen sentido. Acuérdense de esta integral. Esta integral es súper importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es una integral que se usa mucho para comparar con otras integrales cuando uno quiere determinar convergencia o divergencia usando los criterios. ¿Sí? Esa que está ahí es súper útil. Tampoco tienen que aprenderse esto de memoria. Si no lo recuerdan, ustedes se fijan en el cálculo, que tampoco es difícil de hacer. ¿Sí? Y bueno, si se lo aprenden, por supuesto, es mucho más útil. También vamos a ver el miércoles el caso donde tenemos esa misma integral, pero entre 0 y 1. ¿Ok? Y allí estos roles se van a invertir. Bien, pero bueno, eso más adelante. Bueno, jóvenes, si no hay más consultas, vamos a complementar un poquito la definición de... Profe, ¿Sí? Dígame. yo tengo una duda sobre qué me está pidiendo el ejercicio que haga, porque no entiendo la letra del ejercicio. Clasificar. Clasificar es decir si converge o diverge. Bueno, si converge o diverge, pero ya me está hablando de converge y diverge. No, eso era para el enunciado 1. En este simplemente probar que converge cuando es mayor que 1 y que diverge cuando es menor o igual a 1. No escuché, ¿qué?
probar lo que dice allí, que converge cuando es mayor o igual, converge cuando es mayor que 1 o diverge cuando es menor o igual a 1. Ah, hay que probar eso, Tata. No entendía la letra de lo que me pedía el ejercicio. Dale, gracias. De nada. Bien, entonces, como les decía, vamos a complementar un poquito la definición. Tiene que ver con un comentario que hizo Paula hace ratito de qué pasaba si en lugar de la integral de esta forma uno tenía algo de menos infinito a 1, por ejemplo, o de menos infinito más infinito. Bueno, la cosa es que eso se puede definir también. ¿Sí? Es muy parecido a lo que vieron para este tipo de integrales. Voy a poner un 2 como parte 2 de la definición que vimos anteriormente. Y bueno, en este caso vamos a tomar una función integrable de menos infinito a b. ¿Sí? Uno define f grande del mismo dominio, ¿sí? De esta forma. F grande de a es la integral de a hasta b de f de x. Ahora acá pongo el integrable en el intervalo b para todo a menor o igual a b. ¿Sí? Cuando hablamos de integrabilidad tenemos que decir esto porque lo que sabemos hasta el momento es integración sobre intervalos acotados. Bien. Entonces, bueno, define la A de manera parecida al caso anterior, solo que la variable la ponen ahora en el extremo inferior de la integral. Entonces, uno dice que f converge si si el límite cuando a tiende a menos infinito de f grande de a existe y es finito. Si en este caso ese límite uno lo escribe de esta forma, la integral de menos infinito a b de f de x. ¿Sí? Eso también es una integral impropia de primera especie. ¿Okay? Solamente que cambia un poco la simetría de la definición, pero es muy parecido a lo que ya vimos. ¿Sí? Y hay un tercer caso que es cuando queremos integrar de menos infinito a más infinito. En este caso, por suerte, es más sencillo de definir. ¿Okay? Uno simplemente toma una función de R en R integrable en cualquier intervalo cerrado. Integrable en AB para todo a menor o igual a B. Bien. Entonces, en este caso, voy a revisar un momentito la terminología. Ok. ¿Cuándo vamos a decir que la integral de menos infinito a infinito de f converge? Bueno, cuando existe un punto C en los reales, tal que
La integral de menos infinito a c converge y la integral de c a más infinito converge, ¿sí? En este caso lo que hacen es descomponer el problema en los dos casos anteriores. Ok, vamos a copiar eso. Entonces, si existe c en R, tal que la integral de menos infinito a c de f de x y la integral de c a más infinito de f de x convergen, entonces la integral de menos infinito a más infinito de esta misma función converge. ¿Okay? ¿Y cómo se calcula? Bueno, muy fácil. Lo que hacen es descomponer esta integral. ¿Sí? Como uno sabe que esto converge, entonces toda la integral, para calcular su valor, lo que hago es sumar este pedazo de área con este pedazo de área. Bien. Una cosa muy importante es que acá la convergencia de esta integral no depende del c, ¿ok? Si uno encuentra un c en los reales tal que esto se cumple, a la hora de hacer cálculos uno puede tomar cualquiera. ¿Sí? Ahorita vemos un ejemplo para que quede más claro, pero antes déjenme anotar esa observación. La definición 3 no depende de C. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esta integral converge sí, solamente sí, para todo t en R. La integral de menos infinito a d de f converge y la integral de t a más infinito de f converge, ¿sí? Para cualquiera. Y bueno, entonces, ¿cómo uno prueba que una integral de este estilo diverge? Bueno, basta con encontrar, algún c para el cual o esto diverja o esto diverja. Bien. Vamos a anotarlo ahora también. Esta integral diverge si existe c en los reales, que la integral de menos infinito a c de f diverge, o la integral de c a más infinito de f diverge. Sí, entonces supongan que les mandan a probar que esto es divergente. Prueban con algún c. Si parece c les da que esta integral diverge, ya está. Concluyen que la integral completa diverge. No hace falta que verifiquen la convergencia o divergencia para el otro pedazo. Basta con que lo comprueben para alguno, ¿sí? Ahora, si lo que quieren probar es la convergencia, bueno, trabajan con algún c, parten la integral en dos y tienen que demostrar que ambos trozos convergen, ¿ok? Ahí sí tienen que hacerlo para los dos.
¿Me siguen hasta ahora? Ahorita hacemos un ejemplo de esto, ¿sí? Pero les pregunto, ¿me siguen? ¿Sí? ¿Todo bien? La demostración de que la definición esta no depende del C, se las dejo en las notas, ¿ok? Son puras cositas de cálculo 1 aplicadas a la definición integral impropia, entonces no quiero invertir tiempo en la clase demostrando eso, ¿ok? Pero bueno, sí estaría bien que se lo leyeran. Entonces vamos a cerrar con un ejemplo de este tipo de integral impropia, que también involucra a esto, por supuesto. Y con eso cerramos por hoy. Y la clase que viene vemos criterios de convergencia para integrales de primera especie. ¿Okay? Entonces, vamos a borrar aquí. ¿Sí? Les pido que clasifiquen esa integral. Integral de menos infinito a infinito de la exponencial de a por el valor absoluto de x. ¿Sí? Aquí a es cualquier número real. Entonces, a lo mejor, la convergencia y divergencia va a depender de cuánto vale a. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver. Estamos ante ese enunciado, no nos da ninguna pista. Entonces, bueno, fíjense que ya sea para estudiar convergencia o divergencia, voy a separar esa integral impropia en dos trozos, tomando algún punto en R. Y bueno, luego estudio la convergencia o divergencia de cada pedazo. Pero para separar eso, tomo cualquier número real o tomo algún punto del dominio donde sea más fácil trabajar, donde los pedazos de integrales, por así decirlo, sean más sencillos de analizar. ¿Sí? ¿Me sirve cualquiera? Bueno, va a servir cualquiera, pero les pregunto, ¿en cuál punto sería más sencillo separar esa integral para estudiarla? Donde e a la algo tiene ordenada en el origen, o sea, con x igual 0. Con x igual 0, exacto. O sea, no voy a separar esto de menos infinito a 5000 y de 5000 a infinito. Lo podría hacer y hacer el problema así, por supuesto, pero no va a ser lo más cómodo. ¿Ok? Entonces aquí lo que conviene es separar en 0, es decir, tomando c igual 0 en la definición anterior. ¿Por qué? Bueno, porque cuando x es mayor que 0, el valor absoluto se convierte en x y cuando es menor, se convierte en menos x. ¿Ok? Fíjense que acá lo que molesta es esto justamente. Entonces, bueno, para trabajar con eso, lo mejor es separar en x igual a 0. Bueno, vamos a decir mejor en c igual a 0 para no confundir con la variable que está dentro de la integral. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, tenemos esta integral, por un lado, de menos infinito a 0 de e a la a por el valor absoluto de x diferencial de x. Pero x es menor que 0 en ese caso, ¿sí? Por el dominio de integración. Entonces, bueno, esto yo lo puedo sustituir
por menos x. Sí, entonces me olvido del valor absoluto de ese fastidioso. Bien. Por otro lado, tengo esta integral de 0 a más infinito de esta función que para este dominio de integración se va a convertir en esto. Bien. Entonces, bueno, vamos a estudiar ambas integrales por separado y a ver qué pasa en términos de convergencia y divergencia. Bueno, como ya hemos analizado cosas de este estilo, vamos a trabajar con esto mejor. ¿Sí? Entonces hay que calcular, en este caso, tengo f de... La definición con este tipo de integrales era f de a, pero el a ya lo tengo acá, entonces voy a usar otra letra, ¿ok? f de d, que se define como la integral de d a 0 de e a la menos ax de x. ¿Sí? ¿Esa cosa tiene primitiva? Sí. Sí, José, es menos ax porque x es negativo y en ese caso el valor absoluto se te convierte en menos x. Es por eso que te queda así. ¿Ok? Entonces, bueno, acá aplicamos la regla de Barrow. Y en este caso, ¿cómo me queda la primitiva? Queda menos 1 sobre a por la exponencial de menos ax. Pero ojo, en este caso, para poder hacer eso, el a tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el caso a igual a 0 tiene que serlo aparte. Pero ese caso es sencillo, ¿ok? Cuando a es igual a 0, ¿esto quién es? 1. Es la integral impropia de la función constantemente igual a 1. Bueno, eso diverge. ¿Sí? Lo hacen ustedes, pero es un rectángulo infinito y eso va a tener área infinita. ¿Bien? O sea, intuitivamente se puede ver, pero también lo pueden demostrar haciendo los cálculos. Entonces, bueno, ese caso a igual a 0, ustedes lo escriben aparte, pero en lo que concierne al pizarrón lo vamos a descartar. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos esta primitiva, la estamos evaluando entre 0 y b. Entonces, esto va a dar e a la menos a por d partido por a menos 1 sobre a. ¿Sí? Y entonces, bueno, habría que estudiar el límite cuando d tiende a menos infinito. Yo voy a seguir acá. Esta parte la analizan ustedes, ¿ok? Y en lo que es esta parte, bueno, vamos a ver si la integral converge o diverge. Tomamos el límite cuando d tiende a menos infinito de f grande de d. Eso sería el límite cuando d tiende a menos infinito de 1 sobre a e a la menos a por d menos 1. ¿Sí? Entonces tengo que estudiar el límite de esto, porque todo el resto de la expresión es constante. ¿Bien? Entonces, bueno, cuando d tiende a menos infinito, el argumento de la exponencial va a tender a más o menos infinito, dependiendo de qué signo tenga la constante a. Sí, entonces, bueno, ¿qué pasa cuando a es positivo? ¿Ok? Entonces allí tienen el límite cuando d tiende a menos infinito de... A ver, escribimos esto de nuevo. Si a es positivo, fíjense, a ver, d toma valores negativos, ¿ok?
¿ok? Que se hacen cada vez más grandes. Entonces, si d se va a menos infinito por a, que es positivo, sigue siendo menos infinito. Con este menos que está acá, queda más infinito, ¿sí? La exponencial de más infinito es infinito. Infinito menos 1 es infinito. Infinito partido por a. A es un número positivo en este caso, entonces da más infinito, ¿ok? Entonces cuando a es mayor que 0, este límite vale más infinito. Y cuando a es menor que 0, bueno, hacen un análisis similar. ¿Sí? Entonces acá que van a tener menos infinito por a es negativo, menos infinito por algo negativo, vale más infinito. Ahora tienen este menos acá, entonces sería menos infinito, ¿ok? La exponencial de menos infinito, eso, si ven la gráfica de la exponencial, eso se va al 0, ¿sí? Muy bien, por ahí lo dijeron en el chat. Entonces acá me queda 0 menos 1, me queda menos 1 sobre a. ¿Sí? Entonces fíjense que esta integral diverge cuando a es mayor o igual a 0, ¿sí? Ya les había dicho que para a igual a 0 también va a ser divergente. Y converge únicamente cuando el a es negativo. ¿Bien? De hecho, en ese caso converge a este valor. Pueden hacer este mismo análisis acá. Esta integral es simétrica a esta. Y bueno, al final, en el caso de convergencia, cuando sumen ambos pedazos, cuando a es negativo, esta integral da menos 2 sobre a. ¿Sí? Solamente para el caso a menor que 0. Para el caso a mayor o igual a 0 tienen divergencia. ¿Bien? Entonces fíjense, de momento en los ejemplos que hemos hecho, hemos estado haciendo cuentas calculando primitivas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre eso se puede hacer. Muchas veces integrales impropias, de hecho, la idea de muchos ejercicios integrales impropias es colocar en el integrando una función cuya primitiva no se pueda obtener usando métodos elementales, ¿sí? Por ejemplo, en la clase que viene, vamos a ver, por ejemplo, algo así. E elevado a la menos x cuadrado. Esa función no tiene primitiva que se pueda expresar como combinación de funciones elementales. Entonces yo no la puedo calcular directamente para saber si converge o diverge. Y lo que hace uno de esos casos es aplicar criterios de convergencia, ¿ok? Si bien no siempre voy a poder determinar cuánto vale esto, es decir, no voy a poder hallar el numerito en el caso de que converge, no hay problema, uno puede comparar esa integral con otra cosa que uno sepa que converja y bueno, garantizar la convergencia de la integral en cuestión. ¿Bien? Sí hay maneras de calcular esto, o por lo menos de aproximarlo, pero requieren métodos computacionales, ¿ok? Quizás en este curso de métodos numéricos a lo mejor ven algo de eso. Y bueno, yo creo que me pasé un poquito, pero recuerden que también usé los primeros minutos para hablar algo del parcial. Bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Al contrario, gracias a ustedes por venir. Muchas gracias, profe. A ustedes. Ojo, ustedes terminan de escribir bien ese ejemplo, ¿ok? Les falta analizar el otro pedazo del integral, pero es muy parecido.
Bueno, nos vemos entonces el miércoles si no hay más consultas. Se me cuidan. Cuídense de los mosquitos. Yo espero que los mosquitos no transmitan el COVID. Espero que No, no. no. Ojalá que no. Ahí sí nos terminamos de embromar. Bueno, entonces nos vemos. Chao, cuídense. Hasta el miércoles.